Muy buena tarde. La Universidad de Guanajuato, por medio de la Dirección de Extensión Cultural, en el marco de la Universidad Cervantina 2024, les da la más cordial bienvenida a la presentación editorial El Pelícano Verde, autoría del doctor Benjamín Valdivia Magdalena. Está con nosotros para presentar este libro el maestro José Antonio Lugo, de la editorial El Tapiz del Unicornio, asimismo el doctor Daniel Ayala Bertoglio, profesor de la universidad, a quien en este momento le cedemos el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Gracias, Pablo, y muchas gracias a todas y todos ustedes por estar en esta presentación del libro en el marco de la Universidad Cervantina, organizada por la Dirección de Extensión Cultural. Es para mí un enorme placer encontrarme con Benjamín y con José Antonio en esta presentación. Hemos acordado que el orden de las participaciones será que yo les voy a ceder la voz a ellos, van a platicar como editor y como autor de este libro y al final platicaremos un poco entre los tres antes de cederles el uso de la voz a ustedes para si tienen algunas preguntas para el autor o para el editor, pues con todo gusto pues estamos para eso, para platicar. Me voy a permitir leer una brevísima semblanza del doctor Benjamín Valdivia, así como del maestro José Antonio Lugo, y si la leyera completa, como la tengo por ahí en algún lugar cuando me la mandaste, o en la página del doctor Valdivia, pues no terminamos, ¿no? Pero básicamente les diré que el doctor Valdivia es originario de Aguascalientes, es autor de más de medio centenar de obras publicadas tanto de novela como poesía, cuento, dramaturgia, ópera y ensayo. Ha recibido reconocimientos por su obra en 10 países y en México ha recibido diversos premios nacionales en varios géneros. Ha traducido obras desde el inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Además de la literatura, otras de sus prácticas artísticas son la música, la fotografía y el teatro. Bueno, y aquí debo además añadir que es un destacadísimo profesor investigador de la universidad, filósofo, profesor, bueno, en fin, ustedes me entendieron y ustedes lo conocen perfectamente. Les pido por favor un aplauso para el doctor Valdivia. Por su parte, nos acompaña el editor de esta reedición, el editor de El Tapiz del Unicornio, el maestro José Antonio Lugo, que es originario de la Ciudad de México. Es narrador, astrólogo, escritor de discursos y ensayista literario. Estudió la licenciatura en en letras francesas y la maestría en literatura comparada en la UNAM. Fue secretario ni más ni menos que de Juan García Ponce y becario de Limba bajo la tutoría de Alejandro Rossi. Es autor del libro de cuentos Afroditas, Evas y Lolitas, Palabras y Poder, Manual del Discurso Político, Himnos Planetarios, Plegarias a los Planetas como Arquetipos, La Inocente Perversión, Mirada y Palabra en Juan García Ponce, que fue mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, entre otros. Con el libro Escribe Escribano ganó la Bienal Iberoamericana de Diseño 2018 y además es socio, director y editor de, como dije, El Tapiz del Unicornio. También les pido un aplauso para el maestro Lugo. Pues justamente como editor de esta nueva edición o de esta reedición de la novela El Pelícano Verde de Benjamín Valdivia, voy a cederle la palabra al maestro Lugo. Gracias, José Antonio. No, al contrario, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Voy a empezar con lo personal y vamos a contar la anécdota y luego si quieres regresamos a la novela. Déjenme decirles en primer término que estoy muy emocionado de estar aquí porque cuando fue el temblor del 85 yo me vine a vivir a Guanajuato. Y fui a la escuela de Valenciana y el maestro Luis Palacios me invitó a que diera clases de letras y me inscribí a la licenciatura en filosofía. Entonces, como alumno de filosofía me dio clase de lógica Benjamín. Estuve un año como alumno, 3 semestres, pero al término del segundo año me metí a Derecho y fui alumno de Derecho aquí en el edificio principal. Después el equipo con el que yo venía se regresó a México y no encontré las condiciones, era muy difícil que yo pudiera
estudiar 2 carreras, dar clases en una y al mismo tiempo tener un trabajo que me permitiera seguir aquí. Entonces me regresé. Ya el destino que da vueltas y vueltas me trae aquí de regreso, pero no solamente a presentar la novela. Desde hace 5 semestres soy alumno del doctorado. Entonces, el doctorado en teorías estéticas y de la sensibilidad, mi asesor de tesis es el doctor Ayala. Entonces, pero sobre todo estoy entre amigos y me siento muy contento. Y Benjamín recuerda cómo fue que nació esta novela de un proyecto mutuo. Y te cedo la palabra para que platiques de eso y luego retomamos el tema para entrar de lleno a la novela. Es que hace 35 años salió esta novela que tenía una intención muy rara. Por ahí del año 85-86, la editorial Diana convocó un premio de novela. Y entonces, por pláticas que teníamos, decíamos, es que podíamos ganar el premio de Editorial Diana. Pero Editorial Diana dejó de hacer el premio. Pero eso no fue lo único, sino que por mi temperamento de aquellos tiempos, yo estaba como Borges aborreciendo la novela, me negaba a la novela. Me gustaba cualquier otro género menos la novela. Leía solo por compromiso los clásicos y los autores más destacados. Pero José Antonio, que le gusta más la novela, me decía, vamos a hacer una novela a la par, aquí entre los dos. Y nos vemos en 15 días para ver. Y entonces yo preparé pues la casa del protagonista, hice el croquis de la casa, sus filiaciones, cuál iba a ser el tema y cuáles iban a ser los referentes. Pero en esas 2 semanas sucedió esto que él decía, que su equipo de trabajo con el que venía de la Ciudad de México al gobierno del estado se tuvo que regresar por nuevas condiciones en la Ciudad de México y entonces un poco intempestivamente también él tuvo que abandonar porque la siguiente quincena ya iba a estar en la Ciudad de México y entonces me quedé yo con mis apuntes en la mano pensando, ¿y ahora qué hago? Pues una novela. Y entonces me puse a hacer una novela y esa es la historia de cómo José Antonio Lugo es coautor de esta novela en su origen, porque yo no la hubiera escrito sino por él y solo cuando alguien junto con otro escriben la novela, pues es porque estábamos compartiendo eso. Y bueno, sigue la historia. Bueno, pues efectivamente sigue la historia. Yo precisamente siguiendo eso me acabé convertido en discursero político y me dediqué muchos años a escribir discursos políticos. Y luego pues el destino que da vueltas hizo que yo fundara esta editorial, El Tapiz del Unicornio. Y por supuesto yo había leído la novela de Benjamín en la versión original y platicando ahora que hemos tenido más contacto, dado que soy alumno aquí de la universidad otra vez, entonces volví a leer la novela y dije, pues está no envejecido, se lee perfecto, etcétera. Y le dije, ¿cómo ves si la volvemos a imprimir? Entonces hicimos este diseño que a mí me parece muy bonito, que es tomar un marco y poner la portada de la novela de la primera edición. Y es una manera en la cual el libro es de mi editorial, pero le hace un homenaje a la edición anterior, teniendo cada una su espacio. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, volvimos no solo a leerla, sino a trabajar como editores ambos, que la coma, que nos faltó el acento, que se duplicó una letra, ya saben todo esto. Y finalmente, después de un esfuerzo de meses, porque estas cosas toman su tiempo, pues sale El Pelícano Verde. Sale y todavía no se presenta en la Ciudad de México, y esta es su primera presentación en esta segunda edición. Y qué mejor que se haga aquí en Guanajuato. Entonces yo creo que tenemos mucho que platicar de la novela. A mí me parece que para abrir boca, si ustedes me lo permiten, voy a leer el prólogo que escribí, que tiene una cuartilla y no es tan grande,
pero yo creo que nos va a permitir un poco para ubicar el texto y a partir de ahí seguir con esta charla. La llamada Bildungsroman o novela de iniciación describe el crecimiento psíquico y moral de un personaje. Me vienen a la mente las tribulaciones del estudiante Terles de Robert Musil y por supuesto la educación sentimental de Gustave Flaubert. Terles y Frédéric Moreau no sean los mismos que al inicio de la novela, han sido transformados por lo vivido. Lo mismo le sucede a Dan Roca, el protagonista del Pelícano Verde. A diferencia de los otros dos personajes, la transformación no surge de una sucesión de eventos tipo carrusel. Son menos acontecimientos quizá, y su significado se va revelando a los lectores al mismo tiempo que a la conciencia del personaje, que al contarle su historia a un viejo en el bar El Pelícano Verde, rememoria. No se trata solo de recuperar el instante como Proust y su Magdalena, sino de retomar lo vivido para darle sentido. Adán, como el Adán Kaufman alquimista, Adán Roca, como la piedra angular de las iglesias góticas, quiere ser dibujante, pero su padre le gana la partida. Él desea que sea ingeniero. El hijo acepta los designios del padre no solo como una imposición filial, sino como una imposición del destino. Ceder es parte del juego y la partida no se pierde. Se cierra una posibilidad y se abren otras. Isaac Dines en La baronesa Blixen afirmó en uno de sus maravillosos relatos: Dios hizo el universo curvo para que no veamos demasiado lejos. Adán podría hacer suya esa afirmación. Cecilia entra a su vida como una aparición mágica y desaparece para jamás estar ausente y convertirse en una presencia perenne. Adán decide enrolarse en la marina y termina en las montañas, hasta que un día logra finalmente estar en un barco. El azar permite que cuando la embarcación explota, él no esté ahí, azar positivo, pero también hay azares negativos. Su padre, al matar una rata, se introduce involuntariamente una astilla del animal rabioso, lo que lo llevará a la muerte. La venganza del rey de las ratas, diría el narrador. Leí esta novela hace décadas. Ganó el primer Premio Internacional de Novela Nuevo León en 1988. Los jurados fueron Arturo Azuela, Salvador Elizondo, Alfredo Gracia Vicente y el recientemente fallecido José Agustín. Al volverla a leer con la intención de publicar una nueva edición, me parece no es poca cosa que no ha perdido vigencia ni frescura. Quizá algunas explicaciones sobre ciencia y literatura bienvenidas en otros tiempos, hoy ante la velocidad que impera, que añoranza de la lentitud de Milán Kundera y el exceso de información podrán omitirse y sin embargo nos remiten al sabor de lo clásico. El tapiz del unicornio le da la bienvenida al Pelícano Verde, la novela de Benjamín Valdivia, con la certidumbre y la esperanza, no tienen por qué ser contrapuestas, de que su lectura en la segunda década del siglo XXI siga brindándole a los nuevos lectores o a los relectores, esa rara especie, el placer que encontré hace décadas y he vuelto a disfrutar en la lectura crítica como editor que hago desde el presente. Bueno, a partir de este prólogo, mi querido Benjamín, creo que la pregunta obligada, y yo creo que Daniel estaría de acuerdo conmigo o estará de acuerdo conmigo, es cómo te sientes ante esta reimpresión al ver a este niño que fue un bebé y ahora es un bebé como Benjamin Button, es un bebé de 40 y tantos años, que sin embargo en cierto modo es un bebé porque acaba de volver a nacer. ¿Cómo te sientes? Sí, yo creo que el mundo sigue siendo distinto, igual que antes. Eugenia y yo llegamos a Monterrey al recibir el premio en la Cámara de los Industriales de Nuevo León y entonces nos subimos al elevador, que era en un piso de arriba, y cuando llegamos al piso en donde era, nos dijeron háganse a un lado, y ya nos hicimos a un lado y llevaron focos y cámaras y cosas, y ya nosotros nos fuimos a sentar. Y en el siguiente elevador, que en la siguiente subida del elevador, subió el editor Alfonso Castillo, que era el que organizaba el premio. Y entonces pues lo enfocaron las cámaras y todo, y dijo, no, pero si ya subió el premiado, que era un muchacho de 27, 28 años tenía en ese entonces. Y me siento como si tuviera esos 28 años, pero ya sumados a los otros 28, desde luego. Y entonces, sí, ya echados por tierra. Entonces, para mí es como que ahora es más en serio esta segunda edición.
porque aquella era la venganza de la prosa a la que me referí, y este es el agradecimiento a la prosa, porque pues, mi vida cambió por esa novela, básicamente. Dices que te dieron un premio que te permitió comprarte una casa. Mi primera casa la gané con mi primera novela. Sí, bueno, es lo que me gusta decir, porque cuando uno se siente como escritor profesional, tendría que poder decir eso. O sea, sí, es un reconocimiento literario que le da una base a la vida también. Y eso creo que es muy importante, entender que la literatura es parte de la vida también financieramente. Bueno, ahorita los premios de esa magnitud son para personas que no lo necesitan. Y, difícilmente hay premios para jóvenes que tengan un estímulo de ese tamaño. Entonces, qué afortunado fuiste. ¿O cómo ves, mi querido Daniel? Nomás déjame hago un corchete. No es que fuera un concurso para jóvenes. Es decir, participaron 150 obras de muchos países, de autores reconocidos, y me dijo Salvador Elizondo, pero ninguno dijo lo que tenía que decir, como el Pelícano Verde. Entonces, bueno, era joven yo, pero no era un concurso para jóvenes como ahora hay tantos. Hola, bueno, sí, yo creo que a partir de lo que estás contando, Benjamín, podríamos entrarle a la carnita de la novela en el sentido de los tópicos literarios que aborda. Y están recordando, José Antonio, su vida aquí, cómo comenzó, cómo se gestó. Estás recordando tú cuando te dieron el premio, que asististe a Monterrey, etcétera. Y es que justamente el tema de la novela, me corregirás si la leí mal, es la memoria y la reflexión que hace el narrador de esta novela acerca de la memoria, que además de todo se la está contando un viejo, ¿no? Atienda usted, viejo, le está diciendo constantemente. Esto a mí, para que sean dos en una y ya callarme, me remitió a, lo comentaba con José Antonio antes de que comenzáramos la presentación, me remitió a tu hacer como ensayista, porque aquí se nota perfectamente la pluma ensayística de Benjamín Valdivia, además evidentemente de la novelística, pero también tu formación filosófica, porque creo que es una novela evidentemente ensayística de un ensayo de filósofo, además, que tiene unos rasgos muy particulares. Entonces la pregunta, provocación o lo que sea es qué tanto la memoria y la ensayística sobre la memoria pesan en Adán Roca y en esta novela. Sí, es el protagonista, que se llama Adán Roca, está pensando que su pasado lo ha obligado a ser el mismo. Es decir, en cada momento de su propia vida, este protagonista, que puede ser cualquiera de nosotros, es su propia vida, es protagonista de su propia vida. Pero esa vida que es del instante, en realidad es una vida que se nos acumula como memoria. Entonces la novela trata de la memoria, pero con una idea muy particular, que es deshacerse de la memoria, quitarle los contenidos a la memoria, porque el protagonista, un día que está viendo el cine, un jueves en la tarde, está viendo el cine, que un ingeniero, en realidad es un agente del gobierno de Estados Unidos, y que sube a un coche que se convierte en un avión, y sube y llega a una isla donde están 3 muchachas que lo van a atender muy contentas. Y entonces él se queda, toda la gente se va cuando se acaba la película, y él se queda viendo, diciendo, yo soy ingeniero, ¿por qué no me pasa todo eso que le pasa al de la película? Entonces, reflexionando, dice, es que siempre he sido yo mismo, por eso nunca he podido ser alguien más, el que yo quisiera. Solo si me deshago de mí mismo, voy a poder llegar a ser el que quiero ser, porque mientras siga siendo el que soy, no voy a ser el que quiero ser. Y entonces su técnica de la memoria consiste en irse a la orilla del mar el día que cumple 50 años
y tirar todos sus recuerdos al mar, que son el contenido de la novela precisamente. La novela son la destrucción de la memoria del protagonista, a diferencia de otras novelas sobre la memoria que tratan de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Aquí se trata de perder. Aquí se trata de perder el tiempo ganado. A la pérdida del tiempo ganado le podríamos llamar como subtítulo antifrancés. Fíjate que, Benjamín, que ya sabemos y ya se los acabamos de decir a ustedes, que tú y yo llegamos tenemos la facilidad de llevar a buen término nuestros proyectos, aunque nos tardemos muchos años. El Pelícano Verde es el nombre de la cantina o del bar donde el personaje llega a contarle toda su vida a este mudo, que precisamente es el mudo y que no le contesta, simplemente es el receptáculo de todo eso. Entonces te propongo aquí ante los amigos que están enfrente que en algún momento de la vida abramos un bar que se llama el Pelícano Verde. Quizá no sea tan difícil, y entonces para inaugurarlo tú y yo vamos a estar, y Daniel si se apunta, en el papel de mudos. Entonces vamos a estar ahí para escucharlos, y todos ustedes, amigos, van a llegar y van a pedir una cervecita y uno se va a sentar conmigo, otro conmigo. Pues fíjate que te quiero contar, ¿no? Y entonces vamos a hacer el mismo juego de la novela. ¿Cómo ves, mi querido Benjamín? Sí, pero habría que contar la historia de alguien más, porque en la novela tiene 4 niveles de narración de una sola historia. Entonces, quien tiene aquí su momento, digamos, es el protagonista contándole su historia a un viejo, que un año después le cuentas la historia de aquel y se la cuenta a un sordomudo en una cantina. Además es un sordomudo abstemio, porque en la cantina El Pelícano Verde, que es una cantina literaria, el público no habla, a veces ni escucha tampoco, y desde luego no se toman las cervezas que sí se toma el personaje que está hablando. Entonces un poco el sordomudo es el lector, el hipócrita lector, ¿no?, que está ahí. Entonces sí vamos a hacer esa cantina. Les cuento porque se llama El Pelícano Verde. En la barra tiene un pelícano pintado con esmalte verde, como que lo pintaron del color que eran antes, las que yo me acuerdo, los mostradores de la Coca-Cola, eran de un verde cremoso, allá en los años antiguos. Pues de ese verde cremoso pintan el pelícano y lo tienen ahí en la cantina, que se llama El Pelícano Verde. Recuerdo que me preguntaron en Monterrey qué significaba El Pelícano Verde, porque yo les decía que esta era una novela alquímica de principio a fin, y que se trataba precisamente del resurgimiento, el renacimiento, que va a ser la novela, como se hace en la alquimia, el renacimiento de la vida de la persona, una regeneración. Y el pelícano representa, según la tradición medieval, al Dios que está alimentando de sí mismo a la gente, a su público, a su pueblo. Y el verde pues es el inicio de la obra magna. Entonces el Pelícano Verde, si es leído en clave alquímica, pues también nos dice por qué hay que deshacerse de la memoria. Entonces cuando yo veo eso digo, tenías 27 años cuando estabas haciendo eso, ¿de dónde lo sacaste? Dice Daniel, pues hay una vena ensayística. Pues sí, porque estamos ensayando la novela, un ensayo. Fíjate que ahorita que dices eso, uno ve, uno compara, uno lee y hace uno comparaciones con otras novelas y decimos, esto lo puede haber tomado Benjamín de aquí o de allá, cosa que es una mera suposición. El mejor novelista quizás del siglo XIX, cuando menos el mejor de la literatura francesa, Gustave Flaubert, tenía un loyo disecado que tiene que ver con su cuento de felicidad, y que sin embargo está en el cuento, pero él en Croisset, en su casa, tenía ese loyo disecado también. El novelista Barnes hizo un extenso libro sobre Flaubert, hizo una investigación de campo y llegó a la conclusión de que había 4 loyos disecados y que era imposible saber cuál era el bueno, ¿no? Y que finalmente era imposible. Pero bueno, en ese sentido, ya que estamos aquí en un plan de negocios, armando aquí nuestro negocio, creo que deberíamos de ir consiguiendo un taxidermista a ver si podemos disecar un pelícano, ¿no?
Ya luego lo pintamos de verde, pero pues ya sí tenemos el pelícano, ya casi tenemos el bar, mi querido Benjamín. Sí, tengo entendido que el de Flaubert era una guacamaya. No, era un loyo, Sí, era así loro. se llama así se llama pero- la. pero de Está en los- el cuento y el libro de Barnes Sí, es sí. el loyo de Flaubert. Sí, pero no era una guacamaya el de verdad, el disecado. Pues creo que no, pero lo checamos. Pero igual, si no, pues ponemos una guacamaya Está bien. junto al pelícano. Una guacamaya de chicharrón con salsa. Como dicen los clásicos de Guanajuato, con sin huevo. Sí, entonces creo que hay muchos enlaces al exotismo y puede que el loro de Flaubert tenga su propia cadena. Ahora fíjate, entrando a lo que dice Daniel, para salirnos un poco de este tono divertido, que no está nada mal. Los tres que estamos aquí tenemos una pasión por una de las mejores escritoras francesas del siglo pasado, que fue Marguerite Yourcenar. Y su obra, quizás su mejor obra, aunque la más famosa es Memorias de Adriano, es Opus Niglum. Y Opus Niglum se traduce como la obra negra, el título en francés es L'Œuvre au Noir, pero en el español de México la obra negra es un edificio que está apenas empezándose a construir. Entonces los editores con mucha inteligencia le pusieron el título en latín, Opus Niglum. Pero el nigredo, que es precisamente este trabajo, es el trabajo de la disolución. Es necesario que uno se disuelva exactamente para que pueda nacer alguien más. Lo acabas de decir, si sigo siendo el mismo, no puedo ser otro. Si me disuelvo, entonces puedo, exactamente. Y es lo que hace Zenón, el personaje de Opus Niglum, y es lo que hace Adán Broca, que es Adán Cadmón, y ahí se cruza pues con este proceso alquímico de la obra negra. Sí, hay un punto en que Adán, escrito en hebreo, es ADN. Y entonces no, pues es que es como el ADN, pero eso funciona en español. Geoff Hargreaves, que hizo la traducción al inglés de esta novela, me decía, es que en inglés no funciona. Le digo, por eso eres el traductor. ¿Cómo va a ser que funcione si el ADN tiene DNA en inglés y nada que ver con Adán, porque están al revés las siglas? Entonces ahí dijo, bueno, vamos a brincar eso y vamos a seguir la traducción. Entonces creo que sí, el traductor puede poner en latín o en otro término y funcionaría esa fase. Lo que está haciendo el Solve et Coagula de los alquimistas es justamente deshacerse de sí mismo para ser alguien más. Lo importante es quién vamos a ser. Si tuviéramos la facultad y capacidad en este momento de ser alguien más, ¿quién seríamos? Y ahí Bueno, es donde- fíjate, Benjamín, los críticos, pues no solamente trabajamos las grandes ideas, sino buscamos los motivos, los pequeños motivos literarios. Y un pequeño motivo de la novela es que estamos hablando todo el tiempo de las montañas, pero la novela acaba en el mar. Y estamos en Guanajuato, que es un lugar de montañas, y vienes de Aguascalientes también. ¿Qué nos dirías de esta dicotomía montaña-mar? Es que ustedes no saben que ya estamos viendo qué terrenos en Silao vamos a comprar ahora que sube el mar. El océano va a subir a las playas de Silao. Y vamos a ver. No, es el mar, que es la fluidez, es lo opuesto de la tierra, que es la fijeza. Entonces lo fijo y lo volátil están dados de ese modo. El protagonista quiere salir de lo fijo a lo volátil y se da cuenta de que tiene que volver a lo fijo porque lo contratan. Él cree que es un almirante, pero en realidad es alguien que nada más traía un vestido como de marino, pero era un jefe de una compañía de ingeniería que necesitaba en San Miguel hacer unas cosas. Entonces lo manda de la playa de regreso a su tierra. Entonces sí hay una dicotomía donde el personaje fluctúa entre lo fijo y lo volátil, que está representado, pues en este caso, por el océano. La parte del fuego, que es una explosión del barco, donde encima del agua está el fuego, es la explosión del barco, donde el viejo al que le está contando el protagonista la historia era el que vigilaba allí,
pero en vez de estar vigilando el barco se bajó a echarse unas cervezas con el muchacho que se encontró allí y se quedaron platicando, y cuando estaban platicando es cuando hace explosión el barco donde debía estar el viejo. Entonces por eso está agradecido de que la plática en la cantina le salvó la vida, y entonces al año siguiente, el 21 de marzo, que es cuando nace Adán Roca y cuando están contando la historia, es cuando lleva a contar otra vez la cosa en el Pelícano Verde, porque el tiempo es fijo y es móvil a la vez. Entonces, en realidad, detrás de la memoria siempre está el tiempo. Si nos quitamos lo que ya hemos vivido, en realidad nos damos cuenta de que hemos perdido el tiempo. Lo hemos perdido en más de un sentido, porque debíamos haber hecho otra cosa con nuestro pasado. Y por eso cuando me preguntaban que cómo la veo a la distancia, pues ha perdido uno el tiempo, a la ganancia, a la pérdida del tiempo ganado, hay que perderlo. Perdón, bueno, José Antonio, mencionabas esta cuestión de dónde o a quién podría llegar a parecerse el Pelícano Verde, publicada en el 88. Yo me atreveré a decir que a partir de esta cuestión de un poco restarle esta cuestión fija a la memoria, incluso al propio yo, en esta disolución que está tan presente en los filósofos postestructuralistas, en esta desesencialización del sujeto y de los aparentes conceptos eternos, como podría ser el caso de la memoria, y como hay una tradición de novela de la memoria, que no es esta tradición, me atrevería a decir que se parece mucho a un escritor que también comienza a escribir en los años 80, que es Enrique Vila-Matas, que tiene aquellos cuentos y aquellas novelas donde hay recuerdos inventados. No son mis recuerdos, son los recuerdos de alguien más, en el sentido de borrar un poco aquellas jetaturas sobre la propia escritura, sobre el propio pensamiento, y que finalmente, yo lo considero así, la novela es un género, y esta lo demuestra, un género sí reflexivo, pero también una suerte de un hacer, un pensamiento literario. Es decir, esta novela es una novela de pensamiento literario que no se parece a ningún otro pensamiento, de un conocimiento literario que no se parece a ningún otro conocimiento, y a lo mejor ya dije varias preguntas, pero ¿qué te parece? No sé si tú en los años 80 habías conocido a Enrique Vila-Matas o de plano no, y si tiene algo que ver este auge que ya estamos viendo en aquella época de justamente los filósofos postestructuralistas, o de plano es otra cosa. Sí, no solo no me gustaba la novela, sino que aborrecía el estructuralismo. No, el estructuralismo. Hay un momento en que en una página dice, pues así es Pepe. Y ese Pepe aparece solo una vez en esa mención, para mostrar que podíamos crear cuantos niveles fueran necesarios de narradores, porque los estructuralistas decían que si hay un narrador hay un narratario, que es quien recibe la narración, pero que no es el lector, sino alguien dentro de la novela al que el narrador le habla, lo cual ya a mí me parecía totalmente metafísico, y por eso pusimos ahí a Pepe, para sacar al estructuralismo de quicio. Pero en ese tiempo todavía no había postestructuralismo. Yo sería partícipe con esta novela del postestructuralismo. Y Vila-Matas pues no llegaba a Guanajuato ni a Aguascalientes, y probablemente todavía no llegaba a México, porque él más bien en los años 90 es cuando empezó a hacer el boom de su obra desde España. Entonces pues sí, hay cosas, es la tercera ley de la dialéctica, hay cosas que ni qué. Entonces pues sí, salió eso de la memoria, pero es que este asunto de la memoria es algo que viene ancestral, los misterios de Isis, el budismo, el gnosticismo, todo el mundo está procurando cómo hacer la disolución del yo, y como el estructuralismo y sobre todo el postestructuralismo también buscan la disolución de la primera persona, siguiendo a Lacan, entonces habría que ver hasta dónde llega eso. Bueno, esta novela
es un poco más ingenua que las tendencias que siguieron después, porque ya las anticipaba sin haberlas perseguido, digámoslo así, ¿no? Entonces, más que una filiación, lo que tienes es ese sentimiento de no estén inventando, o sea, la cosa no es así, vamos reduciendo las cosas y si las hacemos una buena reducción, entonces lo que queda está allí. Es más o menos una poética que seguía yo desde muy joven, que consiste en tomar el texto en la mano, aplastarlo bien, toda la grasa que escurre, quitársela a uno, y cuando uno vuelve a abrir la mano, ahí está el poema. Entonces esa idea del despojamiento para que la obra quede con lo que tiene que quedar, sería un poco lo mismo que está haciendo con su interior, con su yo, el protagonista. Entonces tiene que ver más con una poética más personal que con una tendencia que hasta los años 90 se consolidó. Pero si me dijeran, Avant la letra, eres un postestructuralista, yo diría, pues sí. Pues sí. Sí, justamente, bueno, digamos, remite a otras narrativas que, sin embargo, como dices, pues sí, efectivamente, quizá ni en México se conocían todavía. Hay algo que me llama la atención de lo que mencionas, de una poética personal, y es que, claro, lo podemos ver porque yo creo que, a pesar de ser una novela que de algún modo le está, diré, torciendo el cuello al pelícano. Ajá. Está buena esa. Al pelícano de engañoso plumaje. Sí. Ya no era azul, ya era verde. Entonces, aunque es una novela que experimenta, de todas maneras no es una novela que renuncia a narrar. Y esto yo creo que, o es donde yo veo pues un valor que a mí en lo particular me agrada, ¿no? De repente tenemos novelistas que se engolosinan tanto con el artificio, con una idea, que renuncian a narrar. Y entonces uno de repente dice, bueno, ¿y aquí ante qué estoy? Porque la verdad es que se me cae de las manos lo que está escribiendo, tal o cual, porque pues yo lo que quiero también es que me cuenten una historia, y aquí está, ¿no? O sea, finalmente, lo dice José Antonio en su prólogo, podríamos quizá pensar en una novela de formación, eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, me parece a mí también que esta metáfora de la hoja con lo que escurre, que no sirve, también está muy reflejada en la novela, porque es un lenguaje, es un léxico muy cuidado, no únicamente en la estructura, los 4 niveles, etcétera, los conceptos, la disolución, el cuestionamiento, el juego, sino también la pluma cuidando cada detalle, lingüísticamente hablando también, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tú tenías esto en tu poética personal, lo sigues manteniendo 30 y cacho de años después. Desafortunadamente para mí, yo empecé muy joven en la literatura. Digamos que para cuando escribí esta novela, pues ya llevaba 15 años escribiendo, pero fundamentalmente escribiendo poesía. Había hecho algunos ensayos, pero académicos sobre todo, pero la poesía me enseñó algo que comentábamos con Ricardo Garibay. Me decía él, no, yo dejé la poesía porque tenías que cuidar cada palabra. No, me metí en la novela donde puedes hacer lo que quieras. Y también mi maestro Desiderio Macías Silva había dicho, en un poema largo usted puede decir lo que quiera, pero en un poema corto tiene que decir lo que el poema tiene que decir. Entonces yo me acostumbré a no andarme por las ramas y que más bien los narradores contaran una sola historia, pero que sí contaran la historia. O sea, no que anduvieran dilapidando el mundo, sino que contaran la historia. Hay un momento así muy descarado en que el narrador de toda la novela, el principal narrador, el que le habla a Pepe, aunque ese es otro narrador que dice que el narrador principal le habla a Pepe. Entonces ese narrador de pronto dice,
pero hay que dejarle la voz a alguien que lo sabe más de cerca. Y entonces lo siguiente es otro narrador diciendo, sí, pues fíjate que está bien, pero vamos a dejarle al que lo dijo, y viene entonces con un guión lo que dijo el que tenía que hablar directamente. Pero la historia continúa siendo una misma historia, no brinca, digamos, como historia no se pierde, no es así como el caravanserai de Picabia, donde van pasando cosas por el desierto y nunca hilan una historia. Lo único que pasa son páginas y páginas de sucedió esto otro, y no hay protagonistas, no hay conflicto, no, aquí tiene todo lo clásico. Hay quien lo pueda leer como clásico, porque se trata de algo que se cuenta con un protagonista que le pasa una cosa, que encuentra un conflicto, lo resuelve, busca otra cosa, hasta querer lograr su principal cometido, que es llegar a ser quien no es. ¿Quién no quisiera llegar a ser el que no es? Entonces la historia es una sola, y efectivamente está en un lenguaje vigilado constantemente. Y como eso se escribía en una máquina Olivetti mecánica, Olivetti 31, no la 32, sino la 31, que además por las uñas del lado derecho, por la guitarra, fueron desgastando las teclas, las 3, 4 teclas primeras en el centro. Pues escribía así, no podía uno equivocarse, tenía que tener claro lo que había que hacer. Hoy en la mañana la novela está dedicada a Chava Camacho y la demás raza. Chava Camacho, que estuvo conmigo en la secundaria, en la prepa, somos amigos hace más de 50 años. Entonces me mandó una foto en papel copia, la copia que yo le di de la novela. Ah, qué bonito. Y eso fue así como... Y me dice, gracias por juntarme en tus aventuras literarias y vitales. Entonces, bueno, eso vemos que había que escribirlo con un lenguaje directamente bien escrito como el poema, y luego revisar en el impreso, así como hacía Balzac, que nos enseñó eso, porque luego había que volver a teclearlo. Entonces lo que escribí en 87 está tecleado, y lo que me manda Chava es de febrero del 88. O sea, el material que mandé al concurso de Castillo. Oye, Benjamín, antes de que le cedamos la palabra a nuestros amigos que están aquí enfrente, yo quiero tocar un tema de la novela que no hemos tocado, las mujeres, ¿no? El amor. El protagonista conoce a una mujer que es su educación sentimental, las cosas no se dan, ella se va. Pero luego aparece Cecilia le provoca una epifanía, una revelación, una comunión con el universo, como deben ser las grandes historias de amor. Pero luego desaparece. Y si juntamos eso con lo que acabas de decir de lo que queda de la hoja arrugada, pues, ¿qué le queda a Adam después de estas dos mujeres que de alguna manera llenaron su vida y sin embargo lo dejaron con el recuerdo de sus besos, con el recuerdo de sus caricias? Lo dejaron pleno, pero lo dejaron solo. ¿Qué nos dirías de estas relaciones amorosas del personaje? Sí. En su momento, cuando se presentó hace varias décadas esta novela, en un lugar cerca de aquí, el compadre de Andrés Olvera, Nacho Maldonado, escritor sinaloense que ya falleció, presentó la novela y dice, bueno, vamos a partir de que es una novela premiada, pero ¿dónde quedaron las muchachas, no? Las dos mujeres. Y yo le decía que quedaron como quedan en la vida, no vuelven a aparecer en la historia, como J. Pinto Fernández, de La Cuadrilla, que no vuelve a aparecer en la historia. Entonces el protagonista gana la experiencia, pero pierde la compañía. Y se da cuenta en esa ausencia, aunque no se menciona así, pero se da cuenta que esa ausencia es porque él siempre está solo, porque cada uno siempre está solo y siempre está uno consigo mismo, y si uno se deshace de sí mismo, ¿qué le queda? Porque no le queda ya ni las dos mujeres de la novela, y no le queda nada, pero porque voluntariamente está renunciando a eso. Entonces la idea es un poco que la historia hace que desaparezca como si fuera un déjà vu que no vu, o sea, algo ya visto que no quedó visto. La primera muchacha desaparece porque su familia se cambia de lugar, y la otra porque el protagonista
no vuelve a señalar en sus memorias qué es lo que pasó. O sea, ya es la parte que desapareció de la memoria y a él ya no le queda ni siquiera cómo renunciar al amor, porque es algo que ya se olvidó. ¿Sí? Es como más metafísico, pues, pero en la estructura funciona. Queda la pregunta. Sí, claro, digo, yo creo que podríamos quedarnos platicando un montón de cosas más. Nosotros que leímos la novela, el autor de la novela, pero yo creo que ha sido una muy buena provocación la que ha hecho Benjamín para que ustedes, si tienen alguna pregunta para él, pues sea el momento adecuado para hacerla. Y evidentemente está la invitación a que, si no lo han hecho, se acerquen. Aquí está el Pelícano Verde y lo lean hoy mismo por la noche, antes de cualquier otra cosa. Entonces, abrimos el micrófono para ustedes. Adelante. Sí. Más comento algo. Aquí andamos como 32, 33 personas para las cuales vamos a tener ejemplar gratis a los que están aquí. Pero déjenme les digo que El Tapiz del Unicornio tiene una novela de José Antonio Lugo que trae unos cuantos personajes de Juan García Ponce, que no es, pero sí es. Tiene unos personajes muy interesantes que hacen una trama no tan ficticia, y que trae él algunos ejemplares. Que también vamos a regalar. Pero es más difícil. Pero también, pues ahora sí que echamos volados o a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos con esos. Quien pregunte se lleva dos. Muy dos bien. por uno. Bueno, quien participe se lleva el del editor y el del novelista. Gabriel Medrano por allá. Preguntarle, Fernando, ¿cuándo va a estar el Pelícano Verde en Guanajuato? Porque han ido desapareciendo aquí las cantinas tradicionales y creo que ya hace falta otra. A ver, ¿alguien está en Centro y 21 aquí para que nos consiga un localito? No, pues nomás felicitarte, Benjamín. Creo que para nosotros, decían que eres de Aguascalientes, pero ya somos más guanajuatenses que hidrocálidos. Yo siempre digo, era de Aguascalientes. Era de Aguascalientes. Y ya se le olvidó que era de Aguascalientes como tu protagonista. Ya no dice bien mucho, ¿verdad? Nada. Ya no dice bien mucho como los de Aguascalientes. Pues yo creo que aquí nada más también mencionar a la compañera Eugenia, que yo creo que es parte de esta novela, ¿verdad? Aunque no parece su nombre. Y bueno, era la pregunta que ya te habían hecho. Después de 35 años, ¿qué significa esta novela? Si se reescribiera, ¿qué le cambiarías o la dejarías tal cual? Muchas gracias. En esta segunda edición está tal cual, conforme al original, porque la primera edición, no sé por qué se le ocurrió a Alfonso Castillo pasársela a una abogada de Monterrey a que le hiciera corrección de estilo, y entonces donde dice especies en extinción como el dodo común, la muchacha le puso el dedo común porque no sabía que la existencia de los dodos, y dijo es una errata. Y está bien que el dodo se extinguió, pero la palabra no. Y entonces pues le quitó el dodo, y así varias cosas. Entonces esta novela está cuidada a que sea como el original. Volvimos al manuscrito para salvarla de las erratas que le impusieron en la primera edición. Ahora, Federico Patán crítico notable, hizo una reseña en su libro en la UNAM de los territorios imaginados, no me acuerdo cómo se llama, territorios imaginarios, y dice que esta novela está derrotada por sus excesos, y yo la dejaría así, con todos esos excesos, porque si derrotan a la novela como la memoria derrotó al protagonista, pues me parece que está bien. ¿Y por qué no contestas lo que te dijo José Agustín? ¿Por qué no compartes? Sí, pues de una vez, que al cabo ya. La novela la presentó José Agustín en el Palacio de Minería. Todos íbamos a la presentación. Y le digo, oye, a ver, cuéntame ya ahora sí, en serio, no me andes dando vueltas.
No, mira, yo en realidad tu novela no era la que yo prefería. O sea, no, yo ya tenía prevista otra novela, pero pues me ganaron. Le digo, pues dilo allí, di que no te gustó, dilo, en el Palacio de Minería. Y entonces José Agustín dijo, pues esta novela no me gustó, pero ganó el premio. Entonces dije, eso es lo que debe decir un jurado. O sea, no porque me está pagando la presentación voy a decir lo que no es. Entonces yo aprendí con esos maestros que uno debe decir lo que es, y por eso no le cambio nada a la novela, porque yo la escribí así como es y así la veo. Entonces, corrió con suerte la novela, pues sí. Que no a todos les presenta José Agustín sus novelas, pues sí. Que no todos tienen de jurado Salvador Elizondo, pues sí. Pero yo la dejaría así porque un jurado la vio y los críticos de su momento la vieron como algo que hay que dejar así como está, y así la dejamos. ¿Qué otra pregunta? No, pero Gabriel lo que quería era los 2 libros. Ah, bueno. Sí, aquí están. Eso ya está, pero... ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Sí, tengo, pues, Sí, se van a llevar la firma gratis de los autores, entonces... No, como que gratis. Bueno, con alguna dedicatoria. Pues no sé si ¿alguien más quiere comentar algo? digo, tampoco es obligatorio. No. Bueno, mira, yo quisiera decir que José Agustín, sin duda, de los escritores más importantes de su generación. Pero bueno, ustedes conocen su obra, contestataria, un poco a banda, un poco gusto, un poco los jóvenes, un poco la banda, un poco, ¿no? Entonces me parece absolutamente lógico que no le gustara, pero eso no tiene nada que ver con tu novela. Es decir, simplemente él estaba escribiendo desde una posición absolutamente distinta, y desde esa posición, y desde una posición un tanto, la buena literatura es como lo que yo hago. Pues si alguien hace algo como lo que yo no hago, pues entonces no me gusta. Y sin embargo, reconoce al dar su aval, pues que quedó bien. No es drogas, no es rock and roll, no es Los Muchachos en Avándaro, pero él iba a hablar bien de la novela. De hecho, habló bien de la novela. Nada más le dije, pues di lo que piensas, no te lo guardes. Y eso me pareció bien. Porque además tener una bonita relación con una persona muy aguerrida, para decir no te lo guardes, porque pues es tu estilo, es tu modo de ser, pues me parece mejor que haberle dicho, habla solo bien y cállate lo demás. No, a mí me pareció mejor la presentación con ese... En un momento dijeron que era un exabrupto de José Agustín, pero en realidad era un acuerdo nuestro, camino al lugar. Nadie lo vio como una falta de respeto, sino así como dice José Antonio, como una posición. Desde donde yo escribo, pues no escribiría esto, pero quien escribió desde esa otra posición, pues sí funcionó. Sí, es cierto. ¿Quién más dice yo? Se van a conformar con el pelícano. Yo creo que sí. Adelante, Javier. Gracias. ¿Podrían repetir el nombre de la autora que mencionaron hace un momento? Sí, es Marguerite Yourcenar. Es una novelista francesa, quizá la mejor escritora de la segunda mitad del siglo XX y la mejor escritora de la primera mitad del siglo XX, quizás sea Virginia Woolf. Bueno, hay miles de clasificaciones posibles, pero si no la has leído te diría en 30 segundos que es una gran escritora y es una mujer sabia y es una gran alma. Y aunque eso no necesariamente va junto, porque hay grandes escritores que no son buenas personas ni tienen una gran alma, cuando se junta eso es una cosa extraordinaria. Entonces, por favor, lean a Marguerite Yourcenar o relean a Marguerite Yourcenar y su alma se va a hacer así. Y la primera mujer en la Academia Francesa. La primera mujer electa en la Academia Francesa después de 300 años. El traductor de Memorias de Adriano es nada menos que Julio Cortázar. Gracias, Miguel. Ni más ni menos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, comentario,
acérquense a Benjamín, acérquense al Pelícano Verde, llévense una firma y sigan disfrutando de las actividades de esta Universidad Cervantina, ¿sí? Y, por supuesto, no podemos irnos sin invitarles a la conferencia del día de mañana del maestro José Antonio Lugo, como se pudieron percatar, especialista en literatura francesa. Entonces, mañana, en punto de la 1 de la tarde, en el claustro académico, maestros... Eso. Bueno, gracias. Tenemos la programación. Ojeda y Arismendi, a la 1 de la tarde, el maestro Lugo dará una conferencia sobre literatura francesa. Yo simplemente quiero terminar, para que no terminemos conmigo, felicitando nuevamente a Benjamín y pidiéndoles un aplauso, porque este es un logro, un doble logro, y creo que debemos de terminar felicitándote. Y eso es todo, amigos. Pues no, eso es todo. Eso es todo, amigos.